Bueno, muchachos, pues vamos a comenzar. Con la clase de aspectos biofísicos. Ok, ¿quién le puede decir, ay, quién le puede recordar, bueno, decir, qué es lo que vimos en la clase pasada? Pueden participar los que no estuvieron en la clase pasada si vieron pues el video, ¿no? La grabación. Ok, la biodiversidad. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? A ver, ¿quiénes? Empezamos otra vez. Betsabe y Belén. Ay, no están todavía, jeje, perdón. Bueno. Ok, vimos la biodiversidad. ¿Qué más vimos? La clase pasada. Ok, la adaptación a las especies, gracias. ¿Y otra cosa? ¿A alguien más se le ocurre? ¿A alguien más que se acuerda qué es lo que vimos la vez pasada? También hablamos un poco sobre lo que pasaba con los pinzones en las Islas Galápagos. Eh, También vimos un poco sobre las especies y endemismos que existen en los territorios. Y creo que hay unos conceptos más de aislamiento, como historia evolutiva, Ok. para la variación genética de. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Sí, también vimos eso, ¿no? Bien. Adelante, Denise, dígame. No, no levanté la mano. Perdón, me equivoqué. Cristóbal, adelante. Bueno, si mal no me acuerdo, igual se habló sobre los países megadiversos y México y sus diferentes especies, al igual que la charla que se tuvo sobre este la teoría de la evolución y sobre el viaje que realizó Charles Darwin a las Islas Galápagos. Muy bien, muchas gracias. Así es. Y dicen también de México y sus especies, las ramas de las especies, cómo se clasifican. Sí, también la clasificación de los animales por nivel taxonómico, de manera taxonómica, perdón. También las plantas y si hay plantas invertebradas, invertebradas. Sí, también vimos eso, ¿no? Diversidad de cultura. Ok, gracias. A ver,
ahorita que la mencionó su compañero Leonel, ¿se acuerdan? Si solo existen los animales vertebrados e invertebrados, o también hay otros organismos que son vertebrados e invertebrados. ¿Quién se acuerda? Adelante. Yo recuerdo que mencionaba algo de que pues que las plantas más primitivas pues no tienen ciertas estructuras, ¿no? A comparación de las otras que fueron desarrollando las estructuras como para poder adaptarse creo que me parece que es una falta de agua, porque las primeras se fueron desarrollando también, hay unas que se desarrollan cerca del agua y no tienen la misma estructura que las que necesitan traer por medio de las raíces el agua de más abajo. Ok, bien, gracias. Bien, sí. Ok, sí, también vimos eso. Gracias, muchachos. Y bueno, en cuanto a la pregunta, les recuerdo nada más, pues, y por eso mismo vimos lo de la clasificación taxonómica. Solo existen entre los animales los vertebrados y los invertebrados. De las plantas sí tienen estructuras que podemos decir que son similares, pero no existen plantas vertebradas e invertebradas. ¿Sale? Bien, ni tampoco hongos, ni bacterias, ni nada. Solo los únicos que se pueden clasificar como vertebrados e invertebrados son los animales. Bien, ok. Bien, vamos, voy a compartir pantalla para hacer un rapidísimo repaso de la clase pasada. Me dicen si ya lo ven, por favor. Cristóbal, ¿quiere decir algo? O es que tiene su micrófono abierto. Sí, no, para nada, es que se me olvidó apagarlo. Ok, de acuerdo. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida? Yo sí lo alcanzo a ver. Ok, muchas gracias, muchachos. Oye, un momentito. Es un día ocupado. Disculpen. Ok. Bien. Pues bueno, la clase pasada terminamos de ver esta parte de las especies y endemismos que existen en México. Y luego empezamos a ver esta parte de... a ver. Segundito, porque me acuerdo que... Ajá, estábamos viendo esto. Sí. Ok. Y bueno, luego pasamos a la parte de el por qué México es un país megadiverso, ¿no? Que veíamos que son un mosaico de condiciones ambientales que han hecho que haya condiciones propicias para la especiación. Hablamos sobre la especiación, y recordemos que venía de esto por eso hablamos de los pinzones, por ejemplo, de que a raíz de una especie, por decirlo de alguna manera, original, debido a varias condiciones como el aislamiento, y condiciones ambientales, a lo largo de varias generaciones,
esa especie, al estar, pues les digo, dividida de otras poblaciones de su misma especie, empieza a reproducir ciertas características que son resultados de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto, genética, no, bueno, de alteraciones genéticas que han sido favorecidas por el ambiente y por lo tanto después de muchas generaciones terminan siendo una especie diferente a la que eran originalmente y a las que estuvieron en otra área con la cual no se reprodujeron, para que finalmente cada una tenga sus características, ¿no? Como lo veíamos en el caso de los pinzones o los bonobos y los chimpancés, etcétera, ¿no? Bien. Y bueno, entonces veíamos que la primera parte de por qué México es un país diverso es que es su posición geográfica, ¿no? Es decir, que se encuentra atravesado por el trópico de Cáncer, es decir, está en uno de los trópicos, y al estar más cerca del Ecuador, por un lado, como veíamos en el mapa de arriba, en esta parte, nos dábamos cuenta que la mayoría, o prácticamente todos los países, bueno, la mayoría de los países que se encuentran entre los países megadiversos están bastante cerca del Ecuador, ¿no? No todos, pero muchos, ¿sale? ¿Y esto por qué? Porque el clima que es más regular a lo largo de todo el año, gracias a su inclinación, rotación y traslación, como vimos hace rato, propicia que las especies pues sean más fáciles de que sobrevivan, que las variaciones genéticas que llegan a tener, las mutaciones genéticas que llegan a tener, finalmente sean favorecidas por alguna u otra razón, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí da pie el clima, el tipo de clima. Bueno, la condición de que esté aquí hace que sea más fácil que haya más especies. Y luego, además, México no solamente se encuentra en el Ecuador, sino que está, cerca del Ecuador, perdón, sino que está atravesado por un trópico, lo que hace que no solo tenga un clima bastante templado, bastante cálido, sino que también esté en contacto con climas mucho más fríos y variables, ¿sale? Después veíamos esto de la diversidad paisajística, donde es predominantemente montañoso y está rodeado también de mares, ¿no? Entonces también veíamos que dependiendo de la altitud en la que se encuentre un organismo por el relieve, es que va a sobrevivir o no. Bueno, más bien, dependiendo del relieve va a ser la altitud, y dependiendo de esto va a haber ciertas especies, porque hay algunas especies que necesitan pues bueno, por la altitud la temperatura varía, a veces es más cálida o más fría. Casi siempre la temperatura a lugares más altos sobre el nivel del mar, en cuanto a metros sobre el nivel del mar, suelen ser más bajas, es decir, lugares más fríos, y los que están a nivel del mar suelen ser más cálidas o más templadas, ¿no? Además de que debido a la presión es la cantidad de oxígeno que pueden respirar los organismos, o que pueden procesar los organismos, es mucho mayor en niveles cerca del nivel del mar, cerca del cero, y en los niveles más altos pues hay mucho menos oxígeno, ¿no?, disponible que se pueda respirar. Entonces, bueno, es más fácil más difícil, respirar, ¿no? Entonces, pues hay otras especies que viven en lugares más altos, y esto, el que haya diferentes relieves, que sea muy montañoso, nos da pie a que haya muchas alturas, muchas altitudes en nuestro país, y esto propicia a que haya diferentes especies. Además de que al estar rodeado por mares, por dos océanos en gran medida, tienen efecto. El efecto del océano es bastante regulador, humedece más y
calidece más regula más la temperatura de los lugares cerca. Entonces, todas estas zonas, todas estas zonas que están influenciadas directamente por el océano, y esta más todavía porque pues es un lugar muy estrecho, tienen, digamos, ciertas especies, y esta zona que no está rodeada por océano tiene otras condiciones climáticas, lo que hace que haya otro tipo de especies. Luego veíamos que la distribución de la precipitación en la República Mexicana es diferente, ¿no? Es decir, aquí hay lugares más secos y aquí hay lugares mucho más húmedos, y esto también deriva en especies diferentes, ¿no? Adelante, Ray. Añado, no es porque me quiera salir mucho de lo afortunado que somos, pero en el Brasil alcancé a ver, y si gustan lo pueden investigar en Deutsche Welle, DW Transtel, pues, en este documental que lanzan en cierta ocasión, cómo es que el desierto del Sahara, todo lo que son esos vientos finos de arena, van migrando hacia lo que es Brasil. Y son uno de los factores de los cuales he visto que nuestro continente se fortalece, ¿no? En este caso lo hago así porque es un efecto muy interesante que sobresale, ¿no? Como esa materia que, por así decirlo, está inerte, se convierte en fertilizante, todos esos minerales, sales, y parte de lo que nosotros tenemos es esa ventaja, ¿no? De que hay mucha actividad de lo cual ha sucedido en nuestros mantos tectónicos, bueno, en nuestra superficie tectónica, que por el pasar de los siglos de miles de años tenemos fortalezas de fertilizantes nativos, pues, y eso fortalece esta biodiversidad. Así es, muy bien, muchas gracias. Sí, el efecto, pues como lo estábamos viendo hace rato, ¿no? La rotación y traslación de la Tierra, y gracias al efecto Coriolis, hace que los vientos vayan soplándose pues de un lado para el otro en nuestro planeta, y da la casualidad de que lo que le toca los vientos que llegan a ocurrir en el desierto del Sahara, en el desierto de África, pues obviamente el viento no es puro gas, sino que también arrastran polvo y muchos y en el polvo se encuentran muchos nutrientes, minerales, y todo este polvo en algún momento se arrastra hasta nuestro continente, y así fertiliza bastantes de nuestros cultivos, ¿no? Muy bien, sí, muchas gracias, Ray. Bien, continuamos. Gracias por su aportación. Entonces, las cantidades diferentes de precipitación que caen en nuestro país, pues hacen que haya también diferentes tipos de vida, ¿no? Hay unos que necesitan más agua o resisten mayores cantidades de agua, hay otros que resisten menos o necesitan menos, hay otras que pues no necesitan ni mucho ni poco, etcétera, ¿no? Y bueno, gracias a los diferentes, entonces, ¿cómo se dice? Relieves, que estamos cerca de los océanos, que tenemos diferentes precipitaciones, y que además estamos en uno de los trópicos, atravesado por uno de los trópicos, hace que tengamos una gran variedad de climas, ¿no? Ajá, bueno, aquí como veíamos en esa ocasión, si nos damos cuenta, estos patrones que se ven aquí en nuestro país se repiten aquí, ¿no? Aquí se ve esta tripita, como acá. Luego tenemos la parte de la península, luego tenemos esta parte media, y luego tenemos la península de Baja California, y luego tenemos aquí esta otra parte de la península sur, ¿no? Y se asemeja a los patrones que se ven aquí en los colores, ¿no? Y luego también, en cuanto a climas en general, tenemos esta zona que es más seca,
esta zona que también es más seca, esta zona que ya empieza a ser tropical, húmeda, y también esta zona, ¿no? Y también templados con inviernos secos, ¿sale? Y bueno, esto lo vemos también en cuanto a el clima en general, climas grandes. Vemos que tenemos bastantes climas. Las condiciones de aquí arriba dan pie a que tengamos tropical, el clima tropical húmedo, el clima tropical húmedo y seco, el semiárido, el árido, que es como desértico, el templado con inviernos secos, el húmedo subtropical y el mediterráneo, ¿no? Este es el Mediterráneo, que es una partecita de Baja California, pero bueno, también da pie a otros tipos de vida, como lo son aquí se dan muy bien los cultivos de uva, por ejemplo, para el vino, etcétera, entre otros, ¿no? Y bueno, si estos climas los dividimos en subclimas y otras variaciones, nos damos cuenta también que, pues bueno, nos da un mosaico de colores que que provocan además otras condiciones de vida. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Y si nos damos cuenta, aquí también tiene su patrón, ¿no? Tienen este patrón, el de aquí, luego este de acá, este de aquí, este de la península, este de aquí y este de aquí, ¿no? Si nos damos cuenta, todos se parecen. ¿Sale? Ok. Ay, ¿dónde está la vegetación? Un segundito, muchachos. Bueno. Y bueno, esto nos da pie, si nos damos cuenta, aquí está el mosaico de nuestros climas, y dependiendo de los climas, los que se ven más afectados, o bueno, el patrón de distribución más afectado por el tipo de clima, no son tanto los animales, sino los vegetales, ¿no? Las plantas más que nada, ¿no? Es decir, los seres vivos que no se pueden mover, ¿sale? Y si nos damos cuenta, aquí igualmente tenemos el mismo patrón, o bueno, uno muy parecido, ¿no? Porque, pues, como sabemos, las plantas, los vegetales, necesitan ciertas cantidades de luz, de iluminación al año, cierta temperatura y también cierta cantidad de lluvia, ¿no? Claro, también depende mucho de la distribución, del tipo de suelo y también de la altitud, pero bueno, como sea, pues bueno, tenemos el mismo patrón para las plantas, y como las plantas son nuestros autótrofos fotosintéticos, recordemos que los autótrofos son estos seres vivos. A ver, vamos a ver si se acuerdan que son. A ver, ¿quién va? A ver, está aquí no, uy, faltan varios. Bueno. ¿Quién me puede decir qué es un autótrofo? ¿Y quién me puede decir qué es un organismo fotosintético? Así es.
Los autótrofos son los que, sí, podría decirse que producen su propia, así es, la propia sustancia que los nutre. Muy bien. Perfecto, Leonel. ¿Y qué es un organismo fotosintético? Ajá, así es, Reina. Gracias. Son organismos que como las plantas o que utilizan la energía de la luz para transformarla en energía, ¿no? O materia inorgánica, ¿no? Para ellos, Ok. para que ellos puedan pues, crecer. Bien, gracias. ¿Usted está hablando de los autótrofos o los que hacen fotosíntesis? Bueno, los organismos fotosintéticos. Los organismos fotosintéticos. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Denise, dígame. Pues en el caso de los organismos fotosintéticos, tengo entendido que ya no solamente hablan de plantas, creo que hay unos como bichitos marinos que también que también tienen como esa capacidad fotosintética, pero la verdad no recuerdo exactamente el dato, pero sí recuerdo haber oído algo así. Bien, gracias. Sí, vamos a terminar de aclarar esto de los rápidamente, porque, bueno, es algo importante. Entonces tenemos aquí a los autótrofos, ¿no? Bueno, más bien, tenemos los seres vivos, ¿no? Y estos seres vivos, ajá, se dividen en dos, ¿no? En los autótrofos, se dividen en los autótrofos y en los autótrofos, perdón. Y en los heterótrofos, ¿no? ¿Sale? Entonces, perdón, aquí autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son aquellos organismos que pueden procesar elementos inorgánicos y convertirlos a orgánicos para poder alimentarse, para producir su propio alimento, ¿no? O para producir las sustancias que los nutren, como dijo su compañero. Y los heterótrofos están obligados a consumir ya materia orgánica a partir de de materia orgánica para poder consumir su propia materia orgánica. Es decir, estos utilizan materia inorgánica y estos orgánica. ¿Sale? El fin es el mismo, que sea materia orgánica, pero ellos lo hacen a partir de inorgánica y estos a partir de ya materia orgánica procesada. ¿Sale? Entonces, estos heterótrofos dependen de los autótrofos. Y los autótrofos se pueden dividir en dos más. En los autótrofos fotosintéticos y en los autótrofos quimiosintéticos. ¿Sale? Los autótrofos fotosintéticos utilizan para hacer este proceso la energía lumínica y los quimiosintéticos usan la energía química. La energía lumínica viene casi siempre del sol y la quimiosintética viene de las reacciones sulfurosas de la Tierra, del centro de la Tierra, ¿sale? Aquí entran bacterias y bueno, en ejemplos de aquí son las bacterias que se encuentran en las ventilas hidrotermales. Y aquí los ejemplos son las plantas y las algas, ¿sale? A esos organismos se refería su compañera Denise, a las algas. ¿Sale? Y bien,
pues a eso nos referíamos. Bueno, para ponerles ejemplo de las ventilas hidrotermales son estas, ¿no? Vemos que hay volcanes en todo el mundo y conocemos muy bien los volcanes terrestres, pero ¿qué pasa cuando estos se encuentran dentro del océano? Pues bueno, se hacen las ventilas hidrotermales. Aquí dentro del océano también sale humo volcánico, y también hay erupciones, y entonces cerca de estas ventilas existen varias bacterias que consumen, que utilizan esta energía química y estas reacciones químicas para poder llevar a cabo sus reacciones autótrofas, quimiosintéticas, y gracias a que estas bacterias existen una cantidad enorme de organismos vivos. A ver. Flora y fauna. ¿Sale? De estos se alimentan varios moluscos, por ejemplo. Bueno, sí, varios moluscos, como creo que sí son moluscos. Que son son gusanos, me parece. Y pues bueno, de estos gusanos se alimentan otros animales como crustáceos, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Ahí son estos gusanitos, que esta parte es como un esqueletito, y aquí esta parte carnosita es el organismo como tal, y esto es lo que come, ¿no? Y de estos se alimentan otros organismos. También hay lampreas que comen carroña, como carne en descomposición, pues, etcétera, ¿no? Bueno, aquí están. ¿Sale? Los gusanos de tubo, los gusanos de Pompeya y los cangrejos de pecho peludo, por ejemplo. Bueno, bien. Entonces, regresando aquí a lo del país megadiverso. Pues bueno, este es entonces una de las de las razones por las que México es un país megadiverso, la posición geográfica, ¿sale? Y también la diversidad de paisajes. Ahora, la segunda parte es el aislamiento. ¿Sí? Diversidad paisajística y seguido del aislamiento. Hace muchos años, miles y millones de años, dos continentes que habían estado aislados durante mucho tiempo, América del Norte y América del Sur, se juntaron. Y esto es de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Bueno, de lo que también ya han hablado con el maestro Gustavo. Hace unos 250 millones de años existía un continente donde las placas tectónicas de la Tierra estaban todas prácticamente unidas, ¿sale? Sí había algunas diferencias, pero bueno, estaban prácticamente unidas. Por eso es que también hay muchos fósiles de dinosaurios encontrados, no sé, a veces bueno, aquí ya está casi formado, ¿no? A veces en esta parte de Estados Unidos, y además las encuentran en África, ¿no? Y si no fuera por eso, también no se habría descubierto que se movieron las placas tectónicas, ¿no? Porque cómo es que fue que llegaron dinosaurios, aunque fueran muy grandes, atravesaron todo el océano y llegaron de aquí hasta acá. No era tan probable, ¿no? Entonces, lo más probable es que cuando estaban en esta fase, el continente estaba más unido, pues aquí ya pasaban los animales de un lado a otro, ¿no? También plantas, etcétera. Y también por eso hay muchas especies que se parecen o que tienen un antepasado, un ancestro en común, ¿sale? Como nosotros, los humanos, con los otros primates, ¿no? O en general con los otros animales, ¿sale? Bien. Y aclarar, no es que vengamos del mono, como muchos piensan o les da risa, sino que tenemos un ancestro en común con los chimpancés y los otros primates y los otros homínidos, ¿sale? Bien,
Entonces, como vemos aquí, era una masa terrestre bastante unida. Y con el movimiento de las placas tectónicas, recordemos que nuestras placas tectónicas, recordemos que para empezar, recordemos que nuestro planeta está dividido en varias capas, ¿no? Aquí el núcleo, el interno, el externo, el manto y la corteza terrestre, ¿no? En resumidas cuentas, o manto superior, etcétera. El caso es que hasta este punto, hasta el manto, aquí esta parte es bastante líquida, por decirlo de alguna manera, y la parte de la corteza terrestre ya está lo suficientemente fría, tiene el suficiente contacto con el exterior, con el ¿cómo se llama? Con el espacio donde no hay no existe la temperatura, suele ser muy baja porque las fuentes de calor, que son las estrellas, no están en todas partes, no alcanzan estas fuentes de calor a estar en todas partes. Pues bueno, esta parte ya está más fría y entonces se endurece, ¿sale? Todo esto es lava y la parte de la corteza ya es dura. Entonces, ¿qué pasa cuando la corteza está flotando sobre algo líquido? Pues pasa como con el atole, ¿no? Cuando dejamos, por ejemplo, el atole reposar un buen rato, si nos damos cuenta, luego se hace como una capita arriba, ¿no? Perdón. Y esta capita no está endurecida, pero sí se puede mover. Queda en la superficie, pero se puede mover. Pues lo mismo pasa con nuestras placas tectónicas, ¿sale? Aquí la litosfera pues se va moviendo. Y además pues nuestra Tierra no es completamente parejita, sino que tiene la parte de la corteza tiene bastante relieve, entonces por eso hay parte de la corteza que está cubierta por agua y otra que ya no está cubierta por agua. Nuestros continentes son la parte como más alta de nuestras placas tectónicas de nuestra corteza, ¿no? Es como si ponemos, no sé, es como si pusiéramos aquí un vaso con agua, bueno, un vaso, luego metemos, no sé, metemos un monito de plastilina, ¿no? Digamos que hacemos un monito de plastilina. Imagínense, ¿no? Yo lo digo para ejemplificar, ¿no? Ay, qué miedo da. Y bueno, y luego le vertimos agua, ¿sale? Entonces, cuando le vertimos agua, hay una parte que va a estar cubierta, que esto sería parte de la corteza, y otra parte que va a sobresalir, y que no va a estar cubierta de agua, ¿no? Porque el agua, recordemos que una de las propiedades del agua es tomar la forma del recipiente en el que se encuentra. Entonces la Tierra, al tener esta forma de recipiente, pues va a haber partes que no van a estar cubiertas por agua y otras que sí, ¿no? En cuanto al océano. Bien. Entonces, pues bueno, volviendo a esta parte del movimiento de las placas tectónicas. Y bueno, y estas se pueden mover porque pues están sobre magma, ¿no? Sobre el magma líquido. Y estas se mueven por acciones de mucha energía, por liberación de mucha energía, mucha fuerza. Llámese al estar el planeta lleno de lava, pues tiene aquí mucha energía acumulada y esta energía acumulada cada cierto tiempo se tiene que expulsar.
Entonces, al momento de expulsarse, o hay una erupción y esta energía se libera por medio de las ventilas o los volcanes, o por medio de las grietas que tienen las placas tectónicas, ¿no? ¿Sale? Y entonces estas placas se mueven hacia algún lado, lo que hace que, obviamente, como el continente está en la placa tectónica, pues se mueva con la placa, ¿no? Y entonces esto provocó que este continente, que antes era uno solo o estaba más junto, se separara. Y en algún momento de nuestra historia, de la historia de nuestro planeta, esta placa que estaba acá va a llegar hasta este lado, por ejemplo, muy seguramente, ¿no? Van a pasar muchísimos millones de años para que eso ocurra, pero en algún momento puede ocurrir, ¿no? Bien, entonces vemos que aquí hay un segundo, creo que hay mucho ruido. No sé si ustedes escuchaban el ruido que había de fondo, pero a mí sí me distraía. Bien, entonces estas placas tectónicas se fueron moviendo. Y si nos damos cuenta, aquí esta es la placa tectónica de Norteamérica y aquí Sudamérica, ¿no? Y bueno, si nos damos cuenta, aquí 200 millones de años, hace 200 millones de años, esta placa que estaba separada de alguna forma, se volvió a unir. Y luego, con el paso de los años, se volvió a separar, si nos damos cuenta acá, ¿no? Y si nos damos cuenta, México era un poquito de esta parte y también está bajo el agua. ¿Sale? Y entonces, ¿esto qué provocó? Si hace rato vimos que el aislamiento de ciertas especies provoca mutaciones y que se crean... Bueno, no, las mutaciones siempre ocurren, perdón. Pero que estas mutaciones se vayan perpetuando por las condiciones climáticas y atmosféricas, etcétera, etcétera, las condiciones del ecosistema, y se dejan de reproducir con sus pares que están en otra parte debido a la distancia, entonces se crea nuevas especies. Entonces, digamos que aquí teníamos a una especie que vivía en toda esta parte, ¿no? Después, cuando se juntó aquí, pues estaba, digamos que era la misma especie. Aquí eran especies como un poco diferentes, pero pues tal vez eran las mismas, ¿no? Aquí es la misma especie y aquí se empezaron a especiar porque se empezaron a separar, ¿no? Finalmente, cuando llegamos a este punto, hubo una especie A que era raíz de esta misma especie y hubo una especie B que también venía a raíz de esta misma especie, ¿no? Y luego cuando pasamos a la actualidad más o menos, o hace unos pocos menos millones de años, no 50, sino menos de esos 50, cuando apareció gran parte de México e hizo que se juntaran esta parte con esta parte, la especie A y la especie B, B y la especie A se vuelven a encontrar aquí en México. Y entonces todas las especies que se encuentran aquí, que fueron aisladas de acá, se vuelven a encontrar en un mismo punto, porque sabemos que las especies pues se mueven. Y entonces esto ha provocado que haya más especies, tanto por la convergencia como por la interacción. Es decir, porque primero se separaron, luego se juntaron y luego las especies que no se habían visto en mucho tiempo de aquí y de acá, ahora tienen que convivir. Hay otras condiciones del ecosistema que tienen que soportar y entonces al tener que convivir tienen que generar nuevas herramientas o si es necesario, o bueno, son favorecidas nuevas herramientas de estas especies, lo que genera más especies todavía, ¿sale? Entonces, pues vemos aquí. Aquí está América del Norte, América del Sur y aquí está México debajo del agua, ¿no?
Luego aquí vemos que hay una convergencia. Aquí empieza a salir más de la placa tectónica, bueno, de la corteza. Y bueno, esto es aquí 100 millones de años antes, aquí hace 70, aquí hace 60, luego a 50 millones de años antes, ya ahí sale más parte de México, 40 millones de años, todavía sale más si nos damos cuenta que aquí había una isla antes, que se movió para acá, y luego hace 30 millones de años entró parte de la isla al agua y otra parte de la isla se acercó más aquí al sur. Luego hace 20 millones de años apareció el bloque de Tlaxcala. Hace 10 millones de años ya empieza a aparecer Oaxaca y Chiapas. Y entonces aquí el continente de Sudamérica y de Norteamérica ya empiezan a juntarse más. Hay algunas especies que sí pueden pasar de un lugar a otro, otras que todavía no. Eso hace que haya otra vez otras condiciones en el ecosistema que propician más especies o diferentes especies. Algunas sobreviven, otras cambian, otras no, otras se extinguen y por lo tanto también existen o se dan nuevas especies. Y finalmente hace 5 millones de años ya prácticamente sale nuestra península de Yucatán. Y pues bueno, ya tenemos una convergencia entre estos dos continentes, lo que provoca nuevas interacciones entre especies, ¿sale? Y lo que puede provocar que haya y se favorezcan ciertas especies y se desfavorezcan otras especies, ¿sale? Entonces este es otro de los motivos por los que México es un país megadiverso, ¿no? Lo que propició que hubiera más especies. Un momentito. Así tienen clase ahorita, ¿verdad? Bueno. Entonces, yo creo que vamos a terminar aquí con lo de tamaño. Y bueno, otra de las razones por las que México es un país megadiverso es el tamaño. Obviamente, entre más grande sea el lugar, más cantidad de especies puede albergar, ¿no? México ocupa el puesto número 14 a nivel mundial en términos de área, ¿sale? Casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Si nos damos cuenta, entre los países megadiversos también es bastante importante la extensión. El país más grande que existe en el mundo ahorita es Rusia. De ahí sigue Canadá, luego China, Estados Unidos, Brasil, Australia, India, Argentina, Kazajstán, bla, 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 bla. Y de estos países, los que son megadiversos son... A ver, vamos a ponerle otro color. Son China, Estados Unidos, Brasil, Australia me parece también. Sí, ¿verdad? A ver, un segundito. Permítanme. Disculpen. A ver, permítanme un momento, Ya disculpen, muchachos. Entonces les decía. Ahí. Que si nos damos cuenta, aquí entre los países más grandes están también varios megadiversos, como China, Brasil, Australia, la India, luego y de ahí pasamos hasta la República del Congo, luego México y finalmente Indonesia, ¿no? Si nos damos cuenta también, ¿cuántos son? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como la mitad de los países más grandes del mundo no son megadiversos y la otra mitad sí, ¿sale? E igual, la mitad de los países megadiversos tienen una extensión bastante grande y la otra mitad son, no entran entre los 15 más grandes, ¿no? Entonces, pues sí, es una parte bastante importante en cuanto a la biodiversidad, ¿no?
porque tiene más tamaño para albergar más especies, ¿no? Vamos a ver, aquí está República Democrática del Congo, India, China e Indonesia, y Australia, ¿no? Si nos damos cuenta, los países que son más grandes pero no están, no se cuentan como megadiversos, son Rusia, porque está muy al norte, hace bastante frío y es como un desierto congelado casi. Kazajstán está en un desierto, Canadá también es demasiado frío, Argentina también está bastante lejos del Ecuador, Argelia y República de Sudán, Arabia Saudí están en un desierto. Entonces, a pesar de que son muy grandes, no tienen otras condiciones y además muchos, Rusia, por ejemplo, es creo que es bastante plano. A pesar de que son bastante grandes, no tienen otras condiciones que los hagan megadiversos, ¿no? Que estén cerca del Ecuador, por ejemplo, o su relieve, etcétera, ¿no? O que además, pues no convergen en muchos de ellos dos continentes, lo que antes eran dos continentes, ¿no? Aquí convergen, justo en México. Aquí, pues, la placa tectónica de Europa no se ha movido mucho, por ejemplo, y bueno, África tampoco, etcétera. Bien. Vamos a dejar hasta aquí la clase. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, aclaración? No me acuerdo si las diapositivas nos las puede enviar. Sí, claro. Sí, cuando terminemos esta parte de los aspectos de México, un país megadiverso, nos faltan como la mitad de las diapositivas, pero estas ya son más rápidas. Les voy a enviar toda la presentación. Bueno, se las voy a subir al Classroom. Y de mientras sí se las puedo enviar también al WhatsApp otra vez, para que por si cualquier cosa del internet, pues puedan seguir la llamada, ¿no? Perfecto. Sí, bien. ¿Alguien más, jóvenes? Ok. Bueno, antes de lo que dice su compañera de la babosa Esmeralda, que es el único que pueda realizar la fotosíntesis, no estoy segura, pero lo más posible es que pueda realizar la fotosíntesis entre comillas. Tal vez lo más seguro es que tiene alguna simbiosis, alguna asociación con algún organismo fotosintético que ayuda a que en cierto modo haga la fotosíntesis. Como por ejemplo en los corales, que ellos también tienen son animales, los corales son animales, que tienen una simbiosis con un alga que se llama Zooxanthella, que gracias a ellos pueden, cuando esta alga realiza la fotosíntesis, le pasa los nutrientes a los corales. Pero bueno, voy a indagar un poco más de la babosa Esmeralda y les comento que encontré. Muy bien, jóvenes, pues si no hay preguntas hasta el momento, no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Les recuerdo, si en el transcurso de la semana tienen más dudas, pues me las hacen saber. Y pues bueno, hasta ahí quedamos entonces. Y ya se las resuelvo la próxima semana. Que estén bien, jóvenes, que tengan excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Buena tarde.